Muy buen día, mis hermanos. Buen día, iglesia. Muy buen día, amigos que nos visitan. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A esa es la gloria por los siglos de los siglos. Seguimos nuestro estudio del libro a los romanos, la epístola a los romanos. Y estamos estudiando, estamos viendo el capítulo 7. La semana pasada empezamos a ver el capítulo 7. Hoy lo vamos a concluir. Hoy vamos a estar viendo la porción que va desde el verso 14 hasta el 25, hasta el final. Y a esta conversación, a este mensaje, he titulado La guerra interior. Vamos a estar leyendo entonces este pasaje de Romanos capítulo 7 y los versos del 14 al 25. Y dice la palabra de Dios: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ese es Pablo que está hablando. Pablo está diciendo eso de sí mismo, ese es su testimonio. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Oremos. Mi buen Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este día. Te damos nuevo por tu fidelidad, que es nueva cada mañana. Gracias, Señor, por tu paciencia con nosotros, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia. Y te damos gracias por tu palabra, Señor. Y la abrimos convencidos de que en esta mañana seremos tocados, transformados, confortados, estimulados. Y ese es el motivo de nuestra presencia, Señor. Hablarte a través de nuestras canciones, de nuestras acciones de gracias y escuchar tu voz por medio de tu palabra escrita, revelada, que es la Biblia. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, y quita todo lo que pueda impedir, Señor, que nosotros podamos recibir tu palabra pura, como tú nos la has dado, Señor. Quita todo prejuicio, mi Dios, que me impida ver la realidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si usted capta lo que vamos a tratar de enseñar en esta mañana, usted se va a librar de muchos dolores y de confusión en su vida. Generalmente, normalmente, típicamente,
cuando una persona se convierte, cuando una persona llega a Cristo, todo comienza muy bien, todo comienza color de rosa, las cosas comienzan a cambiar, hay gozo, hay victoria, hay paz, pero después de un rato, las cosas comienzan a cambiar. Después, en poco tiempo, esos viejos hábitos que usted tenía regresan y le golpean. Esas cosas que usted pensaba que había dejado atrás, ahora de nuevo reaparecen. Y usted empieza a pensar, pero yo seré cristiano realmente. Yo seré un hijo de Dios realmente. Yo no había superado esto. Yo no pensaba que había dejado eso atrás. Y comienza la lucha. Usted antes no luchaba. Usted no luchaba anteriormente, antes de convertirse. Pero ahora hay una lucha interna. Ahora hay una lucha dentro de usted. Muchos cristianos, nuevos cristianos, tienen el deseo de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo bueno, de hacer lo correcto, de hacer lo justo, pero son incapaces de lograrlo, son incapaces de hacerlo. No pueden dejar su vieja vida, lo que habían hecho anteriormente. Y dicen, yo sé lo que es malo. Yo sé que yo no debo hacer eso que es malo. Yo sé que Dios no quiere que yo haga eso que es malo. Pero como quiera termino haciéndolo. Hago lo mismo siempre. Cosas que yo no quiero hacer, la hago. Y cosas que yo sé que yo debería hacer, entonces no la hago. Es como si existieran dos personas dentro de mí. Una persona que quiere hacer lo bueno, una que quiere hacer lo correcto y otra que quiere hacer lo malo, otro que quiere hacer lo pecaminoso. Dos tendencias dentro de mí, donde una parte de mí quiere vivir de acuerdo a Dios, quiere agradar a Dios, pero hay otra que no quiere vivir para Cristo. ¿Por qué esta lucha? ¿Cuál es la causa de que yo tenga este conflicto, esta guerra civil dentro de mí? Es que tenemos dos naturalezas. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos esta lucha. Tenemos dos naturalezas, o sea, como dos esencias, como dos seres. Eso lo significa una naturaleza. Hay dos esencias, como dos seres, como dos personas dentro de mí. Romanos 7 nos está diciendo que como cristiano usted tiene dos naturalezas dentro de usted. Está esa naturaleza con la cual usted nació, esa naturaleza humana, pero que ya ha sido dañada. Esa naturaleza con la que nosotros venimos, nacimos, heredamos, esa naturaleza caída, pecaminosa, corrompida, y tenemos una naturaleza nueva que se nos da en el momento en que nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. Viene a morar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos entonces algo de Dios, algo divino dentro de nosotros, y eso nuevo que recibimos, eso como es de Dios, como es el Espíritu Santo, solamente piensa en las cosas buenas, solamente puede hacer cosas buenas y quiere hacer las cosas buenas. Pero tenemos una dentro de nosotros que se resiste, que no lo quiere hacer. En Efesios 4, del 22 al 24, se nos habla de esto. Dice Pablo, hablando a los efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Esa es la vieja naturaleza. Esos viejos deseos que usted tenía, ese es el viejo hombre. Todas esas tendencias pecaminosas que usted tenía antes de convertirse, eso está ahí. Y él dice, eso es el viejo hombre. Despojado del viejo hombre, está dañado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Me visto, me quito una ropa sucia y me pongo una limpia.
Me quito la ropa del viejo hombre y me visto con la del nuevo hombre. Ese hombre nuevo está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pueden ver dos tendencias, dos naturalezas aquí. Una vieja que nos está diciendo, déjense de eso, bótenla y vístete de la nueva. Esas son las dos naturalezas que hay dentro de nosotros. La buena quiere hacer lo correcto, quiere vivir para Dios, quiere agradar a Dios. La vieja se resiste. Cuando usted es cristiano, usted entonces tiene una naturaleza que recibió y una con la cual usted nació. Dos naturalezas. Y Gálatas 5 dice que entre estas dos naturalezas hay un conflicto. Hay una lucha. Hay una guerra. Vamos a ver Gálatas 5, del 16 al 18. No sé si llenaron la vieja naturaleza, que habla en Efesios, nos habla de esto, y ahora de nuevo nos dice que hay una guerra entre ellos dos. Efesios nos habla de las dos naturalezas que tenemos. Gálatas nos está diciendo, entre estas dos naturalezas hay una guerra. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese es el viejo hombre, los viejos deseos, la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos tienen un pleito, se oponen, luchan, se enfrentan uno contra otro para que no hagan lo que quieren. Hay una guerra civil dentro de ti si tú eres cristiano. Hay una lucha si tú eres cristiano. Si no eres cristiano no tienes una lucha. ¿Por qué? Porque para pelear se necesitan dos. Si no eres cristiano, tú solamente tienes una naturaleza, la naturaleza humana con la que fuiste creado. Y para pelear se necesitan dos. No va a tener lucha, porque tú vas a hacer lo malo y para ti eso es normal. Para el que no es creyente, mentir, adulterar, robar, no pagar impuestos, llevarse a la luz roja, todas esas cosas, para ellos eso es normal. Ellos no ven que eso es pecado, que eso es malo. El yo matar a una gente para quitarle un celular es buscármela. Eso no hay problema. Es mi vida, yo tengo que ver por mí. Ese no tiene una lucha. Porque para pelear se necesitan dos. No se pelea uno solo. Pero si tú eres creyente y ahora tú recibiste una lucha. Entonces, este quiere hacer lo malo y este te dice que no. Y yo voy a tener esa guerra civil dentro de mí. ¿Qué se puede decir de la vieja naturaleza? Que lo único que sabe hacer es pecar. Que lo único que le gusta hacer a la vieja naturaleza es pecar. No quiere hacer lo bueno, pero tampoco puede. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Por qué? Porque no tiene el poder para hacer lo bueno. La vieja naturaleza no tiene el poder para hacer lo bueno. Y esa vieja naturaleza nunca cambiará. Nunca cambiará. No puede azotarla. No puede castigarla con ayuno. Voy a ayunar para cambiar y voy a estar esta semana o este mes, voy a estar en la cuaresma ayudando para yo cambiar la naturaleza, para yo solamente hacer lo bueno. No va a cambiar. No importa lo que usted haga. No puede por tus propios méritos tú domesticar esa naturaleza. Y esa vieja naturaleza va a estar ahí. Siempre va a estar contigo. Mientras tú estés viviendo en esta tierra, esa vieja naturaleza va a estar contigo. Tú siempre vas a estar sintiendo esos deseos que tú sentías antes, los sigues sintiendo ahora. No sé cuál ha sido su esperanza, como su experiencia como cristiano. Yo sigo sintiendo los mismos deseos antes de yo convertirme. Yo tengo los mismos deseos de hacer cosas que lo que yo tenía. Esos deseos no se me han quitado. Ahora lo que tenemos que aprender es cómo yo obtengo la victoria. Cómo yo puedo ganar esta vida. Pues mientras estemos aquí, tendremos a la naturaleza. Nunca se nos va a quitar. Y esos deseos van a permanecer. Y aquí en Romanos 7 el Padre nos da un cuadro. Me está dando un cuadro de un cristiano en lucha. Un cristiano viviendo en esa lucha.
Ese cristiano tratando de hacer lo correcto, de hacer lo bueno, de agradar a Dios, pero haciéndolo por su propia fuerza, por su propia voluntad. Este es un cuadro que se nos presenta en esta porción que nosotros estamos leyendo. Y esto es el testimonio de Pablo. Podríamos decir, esto es parte de la biografía de Pablo, lo que él nos está diciendo. Y esto me consuela saber, esto que está diciendo Pablo, me consuela yo saber que no estoy solo en esta lucha. Que no soy solo la persona que vive con esta lucha, que porque yo tengo esa lucha no soy el peor cristiano, yo no soy un monstruo. Pablo sentía lo mismo. Pablo tenía los mismos sentimientos y él se revela honestamente. Él abre su corazón y no solamente, él lo escribe para que la posteridad pueda ver, pueda entender. Nos deja eso escrito de su vida, de su experiencia que ha vivido. Y lo escribe para que nosotros hoy, más de 2000 años después, podamos ver y consolarnos y decirnos, pero bueno, es normal que un cristiano tenga lucha. Yo no soy el peor cristiano, yo no soy un demonio, yo no soy un monstruo. Simplemente soy un cristiano que tiene dos naturalezas. Y Pablo hace esto y abre su corazón y nos lo deja escrito para la posteridad. Nos descubre su alma. Y está hablando aquí acerca de cristiano que quiere vivir bajo la ley. El cristiano que tiene una mentalidad legalista. ¿Qué significa esto? Vivir bajo la ley, vivir con una mentalidad legalista. Querer agradar a Dios por medio de mi propia fuerza. Por medio de mis propios recursos. Dependiendo solamente de mí. Y eso es imposible. Es imposible usted agradar a Dios. Usted quiere agradar a Dios, vivir como Dios manda, dependiendo de su propio esfuerzo, de su propia voluntad, de tu propia dedicación. Usted hace esto y usted simplemente va a terminar en frustración. Mira, este año sí, ahora sí. Y usted empieza y poco tiempo después abandona, frustrado. Porque cuando tú estás dependiendo de ti mismo, de tus propias fuerzas, puede empezar, no va a terminar. Nadie puede por sí mismo, en su voluntad, por sus fuerzas, por sus recursos, agradar a Dios. Vivir agradando a Dios. Y Pablo comparte 5 sentimientos. Podremos ser, son 5 características de un cristiano en lucha. Nos da a nosotros aquí 5 características, 5 sentimientos que Pablo tenía en esa lucha. Primero, ¿qué dice Pablo? ¿Qué reconoce Pablo? ¿Cuál es el sentimiento de Pablo? Pablo dice, yo tengo un problema. Yo tengo un problema. Dice el verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Lo primero que dice Pablo, yo tengo un problema, yo soy carnal, vendido al pecado, o sea, fácilmente me lleva el pecado, caigo en pecado, porque soy carnal. Y Pablo reconoce, lo primero, el primer 1A es reconocer, si usted tiene un problema, el primer paso para usted resolver un problema en su vida es reconocer que lo tiene. Mientras usted lo esté negando, nunca lo va a superar. Mientras usted esté negando que tiene ese problema, nunca lo va a superar. Cuando usted reconoce, mire, yo tengo un problema de esto, me está pasando tal cosa, ese es el primer paso, ese es el 1A, el primero. Y eso es lo primero que Pablo dice. Para resolver esta situación, Pablo dice, yo tengo un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema de las dos naturalezas. El pecado quiere dominar tu vida, quiere controlar tu vida. Y una palabra clave en Romanos 7 es la palabra yo. La palabra yo. Pablo tiene un problema del yo. Y las palabras como yo, me, mi, mis, eso se repite una y otra vez. Una y otra vez aquí en el capítulo 7 estamos viendo esa palabra, todo haciendo referencia a él. Pablo tiene un problema del yo. Muchas veces, mi mayor problema no es el diablo. Mi mayor problema soy yo.
Yo mismo me meto en problemas. Yo soy el estorbo. Mi vieja naturaleza continuamente quiere hacer lo malo. La buena naturaleza, la nueva, quiere hacer lo bueno, y ahí está ya la guerra. O sea, primero, reconocer yo tengo un problema. Segundo, sentimiento de Pablo, y es una característica de un cristiano que está luchando. Pablo dice, yo estoy confuso. O sea, hay confusión. Hay confusión cuando un cristiano está luchando por hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo. Hay confusión. Y Pablo dice, estoy confuso. Esto está diciendo Pablo. Pablo creo que es el ser humano más grande que ha pisado la tierra después de Cristo, que era humano también. Creo que después de Cristo ningún ser humano puede compararse con Pablo. Pablo, que escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, Pablo escribió 13. Y Pablo está diciendo que no siempre entiende todo lo que está pasando en su vida. Pablo, lo que dice el verso del 15-16, porque lo que hago no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Y después de tener dos preguntas, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cómo yo puedo dejar de hacer esto que yo no debo hacer? ¿Y cómo yo puedo empezar a hacer lo que yo sé que necesito hacer, lo que debo hacer? Y está diciendo que muchas veces se siente incapaz. No puedo hacer lo bueno siempre. Y dice, pues pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántos de nosotros no nos levantamos por la mañana diciendo, hoy va a ser un día diferente? Hoy sí. Hoy sí no voy a ver pornografía. Hoy sí no voy a usar droga. Hoy no voy a mentir. Hoy no voy a maldecir a los choferes que tocan bocina. Me ha ocurrido a mí. Y al final del día, lo mismo. Al final del día, lo mismo. No hago lo que yo quiero. Yo me he comprometido y he dicho y he jurado. Y al final del día, de nuevo, aquí estoy, Señor, perdóname otra vez. Perdóname otra vez. Y yo dije que pensaba que este día sí, ya hasta aquí. Confusión. ¿Por qué? La otra característica, número 3, es frustración. Es frustración. Pablo dice, estoy frustrado. Él dice que tiene las mejores intenciones. Él quiere hacer lo bueno. Pero después de todo, al final no cumple. Yo tengo las mejores intenciones y voy a hacer esto, pero no cumple. No es capaz de cambiar. Dicen los versos del 17 a 20. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En la vieja naturaleza, ahí no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer el bien, hacer el bien, está en mí, pero no el hacerlo. ¿Ustedes recuerdan la historia de Jesús en Getsemaní? Cuando le pide a sus discípulos que oren, mientras tanto, él va a orar. Él se aparta a orar solo y le dice a ustedes, manténganse despiertos y en oración, alerta, en vigilia y en oración. Pero cuando Jesús vuelve, lo encuentra durmiendo. ¿Y cuál fue la expresión de Jesús? A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No pudieron hacerlo. Y eso es lo que Pablo está hablando en este pasaje. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo. Él dice en el verso 17, yo deseo hacer lo bueno, pero soy incapaz. Yo tengo el deseo, pero soy incapaz. Tengo un problema, estoy confundido y estoy frustrado. Y el número 4, estoy en una batalla y le estoy perdiendo. Estoy en una batalla y yo le estoy perdiendo.
estoy cansado, estoy vencido, ya yo estoy prácticamente entregado. Dicen los versos de 21 a 23. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, la nueva naturaleza, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi cuerpo, en los miembros de mi cuerpo, en los ojos lo que veo, en las manos lo que hago, mi cerebro lo que pienso, mis genitales como lo uso. Esa ley me lleva cautivo a esta ley que está en los miembros de mi cuerpo. Esa ley, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Me lleva cautivo, dice, es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad te ata, la ley de la gravedad te tira hacia abajo, te ala. Tú puedes saltar en la gravedad, pero no vas a volar. Por tus propias fuerzas no. Ahora con Dios sí. Dios sí te da alas. Y a pesar de la gravedad, tú te elevas alto como las águilas. Pero por tu propia fuerza tú vas a saltar solamente. Tú vas a estar dando brinquitos. Cuando tú quieras hacer esto por tu propia fuerza, cuando tú quieras agradar a Dios, dependiendo solamente de sí. Hay un problema en Romanos 7. Está diciendo que esa persona tiene un conflicto espiritual. Tiene una lucha espiritual. Él tiene una lucha espiritual. Eso es lo que está diciendo el capítulo 7. Y realmente, esto es una introducción al estudio de la semana que viene, del capítulo 8. Porque en el capítulo 8 la clave está en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en mí. Ahí sí hablamos del Espíritu Santo. Ahí está la clave en el capítulo 8. En el capítulo 7 se menciona una vez, empezando el capítulo 7, en el versículo 6, se menciona una vez el Espíritu Santo. En el capítulo 7 no se menciona prácticamente. Pero en el capítulo 8 se menciona el Espíritu Santo 19 veces. En 12 versículos se menciona como 19 veces en el capítulo 8 el Espíritu Santo. Y eso es la verdad que esto está enseñando, que cuando nosotros intentamos vivir por nuestra propia fuerza, sin depender del Espíritu Santo, la derrota está asegurada. La lucha y perdemos. Frustración, confusión. Esa naturaleza vieja de la carne solamente te va a tirar hacia abajo. Tú necesitas a alguien más. Número 5, la quinta característica. Me siento atrapado. Me siento atrapado. Dice el verso 24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando está diciendo miserable, esa palabra significa también agotado, exhausto, cansado de la lucha. Pablo está diciendo, estoy cansado de luchar, estoy exhausto. Así hay muchos cristianos hoy en día, cansados, agotados de luchar porque están luchando dependiendo de sí mismos. Yo quiero agradar a Dios, pero voy sin entregarme a Él, sin permitir que Cristo viva a través de mi vida. Yo quiero hacerlo yo con mi voluntad. Y hay cristianos entonces que van a estar cansados. Nunca ganan la victoria. Lucha y lucha por agradar a Dios y nunca logran la victoria. Y Pablo da un grito de agonía. Pablo da un grito de desesperación. Yo quiero cambiar, pero yo no puedo cambiar en mi propia fuerza. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me libra de este cuerpo de muerte que lo único que quiere es pecar? Y el pecado me lleva a la muerte, a la separación. Él está desesperado. Pablo ya tocó fondo. Está tocando fondo.
Y por eso Él da ese grito de angustia, ese grito de desesperación, ese grito de agonía. Estoy perdiendo la batalla, estoy luchando, pero estoy perdiendo la batalla. Pero Pablo ve una luz, Pablo ve un rayo de luz, Pablo ve un rayo de esperanza, Pablo ve una respuesta. Y esa respuesta no viene de ti. Esa respuesta no viene de otro. Esa respuesta no viene de la circunstancia. Esa respuesta está en el verso 25. Ahí está la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La única manera de tú poder vivir una vida en santidad, la única manera que tú puedas vivir una vida que agrade a Dios, es dejando que Jesucristo viva a través de ti. Es la única manera de vivir en santidad, de una vida que agrade a Dios. Es tú decir como Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ahora es Cristo el que vive en mí. Es la única manera. Fracasarás si tú lo intentas hacer por tus propios medios. Y Pablo se anima. Ahora Pablo se anima. Él está viendo la respuesta. Se goza, se alegra, jubiloso. Está tan jubiloso, está tan contento que él no termina la frase. Él simplemente dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, pero no dice por qué. ¿Por qué? Está tan contento, tan gozoso, que dice, gracias le doy a Dios por Jesucristo, pero no termina. ¿Por qué le da gracias a Dios por Jesucristo? Eso es lo que va a decir el capítulo 8. Eso es lo que va a decir el capítulo 8. El capítulo 8, la respuesta, aquí explica el verso 25. Eso lo vamos a estar viendo la próxima semana. El miércoles yo dije que hoy era mi última predicación. Pero el domingo, en la voluntad de Dios, estaremos viendo Romanos 8. Vamos a ver Romanos 8 y lo que falta. Porque esta iglesia no lo detiene nada. Porque esta es una iglesia de amor. Porque en esta iglesia sabemos quién es nuestro verdadero enemigo. Estamos claros en eso. ¿Quién es nuestro verdadero enemigo? Mi verdadero enemigo no es Alejandro. Yo sé quién es mi verdadero enemigo. Yo sé quién quiere destruir mi vida, destruir mi ministerio, destruir mi iglesia. Yo estoy claro, ese es mi enemigo, no es Alejandro. Y en el capítulo 8, nosotros vamos a ver que todas esos problemas que tiene Pablo se resuelven en el capítulo 8. Todos los que tienen el problema del capítulo 7, de frustración, de confusión, de sentirse derrotado, de sentirse perdiendo, todo eso vamos a ver la respuesta en el capítulo 8. ¿Cómo se soluciona? Es Cristo viviendo a través de ti. Cristo viviendo a través de ti. En resumen, ¿qué aprendemos? ¿Qué lecciones sacamos de Romanos 7? ¿Qué lecciones sacamos de Romanos 7? Primero, tenemos dos naturalezas. Tenemos dos naturalezas. Y esas dos naturalezas están en un conflicto constante, están en una lucha constante. Aunque tú eres cristiano, aunque tú eres creyente, pero todavía tú tienes deseo de hacer cosas incorrectas. Solo porque tú seas creyente no significa como que ya tú no vas a ser tentado a mentir, a robar, a engañar. Todavía, porque tiene una vieja naturaleza. Así que si te ocurre, no te sobresalte.
Pero para que entiendas, te lo digo para que tú entiendas por qué. No porque tú eres el peor cristiano, no eres un monstruo. Porque tú tienes dos naturalezas. Segunda lección que debemos llevar a casa. Segunda lección es que tu voluntad no tiene el poder para cambiar la vieja naturaleza. Tu voluntad no tiene poder para cambiar la vieja naturaleza. Tú no vas a cambiar la vieja naturaleza por resoluciones firmes. Sí, a partir de enero ya voy a cambiar. El mes que viene empiezo. El lunes ya de ahí en adelante va a ser diferente. Eso es simplemente buenos deseos, tu buena voluntad. Pero no vas a cambiar. Pablo estaba diciendo, yo quiero hacerlo, pero no puedo, yo puedo. La ley no es capaz de cambiarte, nunca va a tener victoria en tu vida cristiana hasta que tú no te des cuenta que por tus propias fuerzas, por tu propio poder, por tu propia energía, tú no puedes agradar a Dios. Y la última lección que aprendemos es que la única salida es a través del poder de Jesucristo. Es a través del poder de Jesucristo. Es el poder del Espíritu Santo. La única manera que tú puedes vivir una vida en santidad, la única manera que tú puedes vivir una vida que agrade a Dios es permitiendo que Cristo viva a través de ti. ¿Usted recuerda el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es un cuadro de Jesucristo. Eso es un cuadro de Jesucristo. Cuando tú permites que Cristo viva a través de ti, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cuando tú permites que Cristo viva a través de ti, empieza a salir de tu vida amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. En este capítulo, aquí vemos 19 veces mencionados la palabra Espíritu Santo. Cuando veamos este capítulo a partir de la próxima semana, será un hombre opuesto por completo al hombre del capítulo 7. Totalmente opuesto. El del 7 es el fracaso del creyente. El 8 es el cristiano victorioso. Usted va a ver un hombre, una vida completamente diferente. Un hombre que sabe que no tiene conflictos, que ya no tiene conflictos porque está viviendo, permitiendo que Jesús viva a través de él. Entonces no hay conflicto, no hay lucha en su vida. Es un hombre que sabe que Dios le ama. Es un hombre que sabe que las cosas que está pasando por ser fiel a Jesucristo le ayudan a bien. Es un hombre que sabe que nada le podrá separar del amor de Cristo. Él sabe que nunca podrá cambiar por su propia fuerza. Nunca podrá cambiar esa vieja naturaleza por su propia fuerza. Porque no puede golpearla, no puede disciplinarla, no la puede cambiar. Y solo el Espíritu Santo tiene el poder para vencer todas esas viejas tendencias y todos esos viejos deseos. Que Dios bendiga su palabra.